Dios te bendiga. Un aplauso más fuerte al Señor, por favor. Toma tu lugar, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor. Gracias porque estamos, Señor, aquí disfrutando de tu presencia, Señor, como tú nos dices, habitad juntos en alegría, Señor. Que sea tu presencia, Señor, la que se mueva, Señor, en esta hora. Te pido que tú seas el que hables. Tú sabes la palabra que necesitamos escuchar. Espíritu Santo, sé tú el que tomes el control en este tiempo y tú hables a nuestros corazones y que podamos ser tierra buena, Señor, para que tu palabra caiga y dé su fruto. Y todo, Señor, todo lo que tú nos has llamado podamos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias a nuestra pastora y apóstol Lourdes Acero por la oportunidad de estar acá, haciendo, la verdad, mi hermano, lo que más disfruto, que es servir a Dios. El día de hoy, el tema de lo que vamos a platicar el día de hoy se llama adoración. ¿Cuántos sabemos qué es adorar? Y es ahí donde vamos a tomar los siguientes minutos a platicar un poco. Yo crecí en una familia pastoral y me tocó estar durante mucho tiempo en la alabanza. Y parte de lo que hacíamos nosotros era introducir a las personas a la presencia de Dios y dejar que la presencia fluyera. Y recuerdo alguna vez que nos tocaba estar con mi papá, andábamos nosotros creo que en Veracruz, y en ese momento las personas de la alabanza no estaban porque era un tiempo de cosecha ya y no estaban ellos. Y recuerdo que había solamente 2 instrumentos en ese lugar. Había una guitarra y había una batería. Y recuerdo que cuando el pastor se acerca con mi hermano y conmigo nos dice, ¿nos pueden apoyar en la alabanza? Mi hermano y yo nos volteamos a ver. Mi hermano salió corriendo a agarrar la guitarra y a mí me dejó la batería. Y recuerdo cuando estábamos en medio de la alabanza, yo no quería voltear a ver a nadie porque yo estaba contando para que no se me fuera el ritmo. Y mi hermano nada más volteaba y se reía y me veía. Cuando acabamos el tiempo de la alabanza, yo acabé, hermano, empapado. Ya de regreso volteé a mi mamá y me dice, oye Isaac, yo no sabía que tocabas la batería. Yo volteé a ver, le dije, yo tampoco sabía que tocaba la batería. Pero recuerdo mucho que en ese momento parte de lo que nos motivaba y nos llevaba era un corazón de querer buscar a Dios, un corazón de buscar servirlo. Y es ahí donde de repente, preparando esta palabra, comienzo a recordar mucho de esos tiempos en la adoración. Y algo de que me llama mucho la atención es que cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús está en la tierra, Satanás lo aparta, o él se va al desierto y Satanás comienza a tocarlo. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y Satanás trata de comenzarlo a tentar. Y durante varias pruebas y varias cosas, en Lucas capítulo 4, de versículos 6 al 8, encontramos, dice, sobre estos reinos y todo su esplendor le dice Satanás, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregado y puedo dárselo a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Una de las cosas que de repente me queda es, ¿por qué Satanás estaba buscando la adoración de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de nosotros de adorar? ¿Cierto? Es por eso que en cada país, en cada cultura, se crea algo para que el hombre trate de adorarlo. Porque hay una necesidad que está en nosotros de adorar. Hay algo en nuestro ADN que dice necesitamos adorar a alguien. Y algo que ha pasado es que nosotros a veces nos quedamos solamente con la adoración como venir a la iglesia y cantar, levantar las manos, ¿no? Y dependiendo del ritmo. Pero realmente, ¿qué es la adoración? Encuentro un par de definiciones. Dice, dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etc. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Otra dice, la adoración es la postura de tu corazón que hace reverencia a Dios con la actitud de darle prioridad y gloria a Él en y a través de nuestras vidas. Lo que sí entendí
es que la adoración es una actitud que tenemos nosotros en el corazón. No es solamente cantar, sino es la actitud con la que lo hacemos. Y es por eso que la Biblia dice en Juan 4:24, dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Ese espíritu y en verdad es esa actitud que tiene el corazón de venir delante de Dios y decirle, mira Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. No es solamente llegar, levantar la voz, cantar, sino es la manera en la que todos los días nosotros estamos cerca de Él. Salomón decía que la correcta adoración es hacer lo que a Él le gusta. Es hacer lo que a Él le gusta. Y esa es parte de lo que Salomón decía. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hagamos nosotros va a generar una adoración. Va a generar una adoración. Pero aquí entra la pregunta, ¿qué es a lo que estoy adorando? ¿Cierto? ¿Qué es a lo que yo voy a adorar? Y algo que también pasa es que a lo que adoramos comenzamos nosotros a parecernos a ellos. ¿Qué pasa? Nosotros cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón y Él viene a gobernar a nuestro corazón, sentimos su amor, sentimos su presencia, nos comienza a dar su identidad y de repente el carácter de Jesucristo comienza a ser establecido en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez nos parecemos más a Él. Pero también la palabra nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando cuando estamos viviendo nuestro primer amor, queremos predicarle de Dios hasta los árboles, ¿cierto? Bueno, buscamos cualquier pretexto para hablar de Dios. Entonces cuando estamos en ese momento en que Dios se sigue formando en nosotros, comenzamos a hablar de Él más y más y más y más, porque nos estamos pareciendo a lo que adoramos, pero también hablamos de eso. Entonces hoy nos encontramos a muchas personas que ¿qué es lo que hablamos? Puedes encontrar a personas hablando de lo mal que está el mundo, de lo mal que está el gobierno, de lo mal que está la situación, y hay otras personas que comienzan a hablar de el dinero, ¿cierto? Y empiezas de repente a escuchar pláticas de voy a ir a este restaurante, el restaurante más caro. Voy a ir al crucero más caro. Entonces cuando comienzan a hablar de eso, tú comienzas a darte cuenta que hay en su corazón y te das cuenta de qué es a lo que la persona está adorando. Y hoy te quiero preguntar, y el Espíritu Santo te quiere preguntar, ¿qué es de lo que más estamos hablando el día de hoy, hermanos? Si hoy en la noche te pusieran una película de todo tu día, de toda la semana, ¿cuál sería la conversación de lo que más estaríamos nosotros teniendo con todos los demás? Y de repente yo le decía al Señor, ¿por qué quieres que hable de adoración? ¿Por qué quieres que comencemos a meter en esto? Y Dios me decía algo, me decía, es tiempo de llegar a un nuevo nivel de adoración. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y para poder llegar ahí tenemos que orar, tenemos que adorar con un entendimiento, pero sobre todo con una actitud. Y es poner el corazón en Él. Y es poner el corazón de Él. Pero de repente tú me puedes preguntar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué impacto tiene la adoración? Justamente hoy lo que vamos a hablar. ¿Qué hay en la adoración? La adoración es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para cambiar el medio ambiente donde estamos. ¿Por qué creen que pasa que cuando estamos viviendo una situación difícil o cuando de repente una consecuencia o la vida trajo algo, lo primero que Satanás comienza a decirnos es, no adores, no adores? Porque Satanás sabe de lo poderosa del arma es la adoración que puede cambiar el ambiente a nuestro favor. Pero entonces nosotros a veces no lo hacemos. ¿Qué es más fácil? Tener una actitud con Dios de decirle, mira Señor, estoy viviendo esta situación, ya ha de haber un para qué de lo que estoy viviendo, de lo que tú me vas a enseñar. ¿O qué es más fácil decir, hoy no voy a la iglesia, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no me conecto a la casa de vida,
Hoy no voy con jóvenes, hoy no voy con prejuveniles. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si rompe nuestra adoración, comenzamos nosotros a separarnos de Dios. Y entonces las situaciones comienzan a gobernarnos en lugar de que es Dios. ¿Cierto? Y eso es lo que pasa constantemente en nuestras vidas. Y entonces hoy Dios comienza a hablarnos y decirnos: es tiempo de regresar y de empezar a pasar a un nivel más alto de la adoración. ¿Qué significa esto? Entenderlo en espíritu y en verdad. 5 puntos en la adoración que vamos a ver hoy. Podríamos hablar muchísimo de adoración, pero son 5 puntos lo que quiero hablar contigo. El primer punto es que la adoración es un clamor. La adoración es un clamor, y encontramos a uno de los más grandes adoradores que ha tenido la tierra, que se llama David. David no todo el tiempo estaba danzando, David no todo el tiempo estaba gozoso. David estuvo en un momento de guerra, ¿cierto? Los enemigos lo persiguieron, Saúl lo quería matar, su hijo lo quería matar, y de repente David, cuando comenzamos a entrar en los salmos que comienza a escribir él, comienzas a encontrar clamores de él. Y uno de ellos, por ejemplo, encontramos en Salmo 18 capítulo 6, y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Imagínate a David en ese momento sintiéndose desesperado por la situación en la que estaba viviendo, porque estaban buscando matarlo y sus enemigos estaban casi rodeándolo, y de repente él decía a él: pero no voy a dejar de adorar. Alma mía, adora a Jehová. Imagínate a David sintiendo toda esa presión. ¿Cuántos de los que estamos aquí en muchas veces hemos sentido una presión que decimos: ya no puedo más? ¿Cuántos? Entonces, ¿qué significa este tipo de adoración, de clamor? Significa decirle a Dios: Dios, yo ya no puedo. Yo ya no puedo, pero confío en ti, que tú puedes hacer las cosas por mí. Y David lo sabía. David lo sabía. Por eso David era conforme al corazón de Dios, porque él decía: yo ya no puedo, hasta aquí llegué yo, pero yo dependo de ti. Y yo sé que a ti no te mueven las situaciones, aquí no te mueve los sentimientos, que tú eres todopoderoso y que tienes el control sobre todo. Y entonces David se acercaba y le decía: aún en medio de esto, voy a adorarte. Entonces, una manera de adorar es a través del clamor. Segundo, la adoración tiene el poder de desatar la bendición. Pero hay algo que te quiero profundizar. Una de las personas que más admiro en la Biblia y que más me gusta enseñar es de la vida de José. José el soñador, ¿cierto? De repente José tiene un sueño, está con su padre, es el favorito del padre. Sabemos la historia, lo venden como esclavo, ¿no? Y después se va con Potifar, llega a la cárcel, y después llega a ser el segundo de Egipto. La historia suena muy padre, ¿no? Pero imagínate haber sido él. No es sencillo. Pero algo que yo no encuentro en mi Biblia es que diga que José se quejó. En ninguna parte de la Biblia encuentro que diga que José se quejó. Nunca. Pero lo que sí puedo entender es que José siempre tenía una actitud de su corazón hacia su padre. Tenía una actitud en su corazón hacia Dios. Y tan fue así que cuando se iba a revelar a sus hermanos, teniendo todo el poder, pudo haber hecho algo en contra de ellos y no lo hizo. ¿Cierto? Bueno, entonces, pero algo de lo que esto nos deja ver es lo que dice Génesis 39, versículo 2 al 3. Y dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, una de las cosas que provoca un corazón delante de Dios es que todo lo que nosotros hagamos sea que bendecido. Nunca encontré que José se quejó. Ahora te quiero decir, nosotros fuimos creados para adorar, y al haber sido creados para adorar, significa que todo lo que hacemos es una adoración, es una ofrenda de olor fragante que sube. La pregunta es: ¿a quién adoramos? Entonces, muchas veces nos enfrentamos a situaciones y lo más fácil es quejarnos. La queja es una manera de adorar, pero esa adoración no va a Dios. Cuando nos quejamos, ¿a quién estamos adorando? ¿A Satanás? ¿Por qué? Tú preguntarás: ¿por qué? Porque en el momento que yo comienzo a quejarme, es como si yo estuviera diciendo que Dios no es capaz de hacerlo. Imagínate, qué fuerte, ¿no?
Cuando logré entender esto y lo platicaba con mi esposa, como decían los chavos, nos volvió la cabeza. Porque ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que yo me quejo, estoy adorando ¿a quién? A Satanás. Y si cuando yo estoy con una actitud delante de Dios, eso causa una bendición dentro de mi vida, y para mí, una queja, ¿qué causa? Maldición. Comienza a detenerme, no me deja avanzar. Hoy te quiero decir algo. Hoy donde estás, tal vez no has salido. ¿Por qué? Porque no has parado de quejarte. Y el no pararse de quejar significa, en lugar de traer bendición a ti, ¿estás trayendo qué? Maldición. Entonces nosotros fuimos creados para adorar. Y nos parecemos a lo que adoramos. Entonces, si de repente, párate en un espejo y pregúntate, ¿a quién estás adorando? ¿De quién estás hablando? ¿Cuál es lo que más habla tu boca? Tercer punto. La adoración te acerca al Padre. Dice Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? La presencia de Dios está en todas partes. En todas partes está la presencia de Dios. Pero muchas veces el no tener un corazón buscando a Dios, un corazón buscando agradar a Dios, nos hace no sentirlo. Nos hace no sentirnos con Él. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho, es que no lo siento, es que estoy viviendo esta situación, pero no lo veo? Mi pregunta es, ¿qué está en ese momento gobernando tu corazón? ¿A qué está adorando tu corazón? ¿Al problema en el que te estás enfrentando? Seguramente sí. Porque si estuvieras adorando a Dios, si estuvieras esperando en Él, ¿te sería fácil o difícil acercarte y sentirlo en medio de la situación? Sería fácil. Pero muchas veces los problemas se vuelven nuestro principal foco de adoración. ¿Por qué? Porque es lo que más platicas, porque es en lo que más piensas, porque es en lo que te detienes, porque es en lo que no te deja dormir. ¿Cierto? Y entonces es una manera en la que estás adorando, y ese tipo de adoración, mi hermano, se llama idolatría. Porque toda adoración que no va a Dios, ¿cómo se llama? Idolatría. Fuerte, cierto, ¿no? Entonces, son de las partes que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Punto número 4. Adorar es hacer guerra. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Nuestra guerra es espiritual. Y algo que pasa en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero muchas veces nosotros no somos capaces de levantarnos y decir, y empezar a adorar a Dios y decir, esto no puede continuar. ¿Por qué? Porque se siente más sencillo sentirse derrotado. Porque es más sencillo quejarse. Porque es más sencillo buscar y culpar al de al lado, en lugar de comenzar a adorar a Dios y decirle, Señor, esto no es para mí. ¿Qué se puede llamar enfermedad? Hoy te quiero decir, la palabra de Dios dice que en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. ¿Qué se llama situación económica? ¿Quién es nuestro proveedor? Y entonces, ¿por qué no guerreamos? Hoy te quiero platicar algo. Cuando nace mi hijo Emiliano, él no pudo hacer una transferencia aquí, no me acuerdo cómo se llama eso, doctora, cuando tienen que cambiar el líquido en aire. Entonces mi hijo no logró hacerlo al 100% y por ende se tuvo que ir a terapia intensiva 15 días hasta que pudiera él tener la oxigenación que necesitaba. Estando nosotros en ese momento, todo el dinero se estaba acabando, nosotros tuvimos que ir del hospital y mi hijo se tuvo que quedar.
¿Sabes lo difícil que es hacer eso? Tener que irte del hospital y que tu hijo todavía esté. Bueno, todos los días yo era el primero en llegar a ver a mi hijo. Después regresaba a casa, después mi esposa llegaba un tiempo, luego yo regresaba y hasta que me corrían, me iba. Ya había otros bebés en terapia intensiva y en esos bebés unos estaban graves, tristemente algunos fallecieron. Y algo que yo podía ver era a los judíos. Los judíos estaban con sus bebés, con su Biblia, y se ponían a leerles la Biblia y a adorarles. Y yo lo volteaba a ver y yo estaba con Emiliano entre la desesperación de ser padre y ver a tu hijo así. Yo lo agarraba de la mano y le decía, Señor, ¿qué hago? Y entonces estaba en ese momento y le digo, Dios, no sé qué hacer. Comencé, ¿qué? A clamar. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Por un lado estaba mi hijo, que de verdad me desgarraba el corazón verlo así. Y por otro lado estaba la cuenta que crecía, crecía y crecía. Yo le decía, Señor, ¿qué hago? Y en ese momento Dios me dice, adora. Y de repente tú puedes pensar, oye, estoy aquí, mejor manda a alguien, haz el milagro, sácalo de aquí, no lo sé. Adora. Tomo a mi hijo de la mano y empecé a adorar. Y lo que yo estaba ahí orando y adorando, le decía, Señor, tú tienes el control. Yo ya no puedo, pero sé que tú puedes hacerlo por nosotros. Ya no puedo. Y comenzó y le decía, Señor, yo me veo llegando a mi casa con mi hijo en mis brazos, llegando, postrándome diciéndote, Señor, gracias. ¿Y sabes qué pasó? A los días llegué a mi casa con mi hijo en los brazos, abrí la puerta, le dije a mi esposa, permíteme, me postré y le dije, gracias. La adoración tiene el poder de cambiar las cosas a tu favor. Pero hoy quiero que nos pensemos en algo. ¿Cuántas bendiciones han sido nuestras y por no guerrear las perdimos? ¿Cuántas? Les platicaba en la mañana que una vez estando en una iglesia, estaba yo en medio de la adoración y yo podía ver la iglesia que tenía mucha necesidad. La iglesia tenía mucha necesidad, llámese enfermedad, llámese situación económica, y yo veía la iglesia y no podía yo entender por qué había tanta necesidad en esa iglesia. Y estábamos en medio de la adoración y yo le decía, Señor, ¿qué está pasando en esta casa? ¿Por qué las cosas no pasan? ¿Por qué yo veo tanta necesidad? Y de repente Dios me decía, abre los ojos, abría los ojos, y todo lo que ellos necesitaban estaba arriba. Todo lo que ellos necesitaban estaba arriba. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no cae? Y él me contestaba, ve la actitud de mis hijos. Estaba la adoración, otros viendo el reloj, viendo el celular, viendo a ver, pescando moscas, como diría mi hija. Estaban así. ¿Dónde estaba su corazón? Dice la palabra de Dios, me adoras de boca, pero tu corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y la verdadera adoración radica en que tú pongas tu corazón en Él. Esa es la adoración. Esa es la verdadera adoración. Hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en la oficina, ¿qué tengo que hacer en la oficina? Que mi vida dé ejemplo de quién es Dios en mí. Esa es la verdadera adoración. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces estamos pensando en el problema, en la enfermedad, en la situación, en todo, y nos olvidamos de esto. Pero hoy te quiero decir algo. Recuerda, fuimos creados para adorar. ¿Y a qué estamos adorando? Toda adoración que no va a Dios se llama idolatría. Y toda la idolatría produce muerte. Entonces, pregúntate hoy en dónde estás, en lo que has vivido, en donde has sentido en lo que no puedes avanzar. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Tener un corazón que lo busque o quejarte? Punto número 6. Punto número 6. 5, perdón. Libertad. Se llama libertad.
y sanidad. Algo que pasa en Hechos capítulo 16, versículo 24. Capítulo 16, versículo 24 al 26, te habla de la historia de Pablo y de Silas que iban a predicar, y de repente una mujer que tenía un espíritu de adivinación iba atrás y iba diciendo: miren, háganle caso y demás. Y en ese momento de repente Pablo voltea y lo reprende, le dice: ¿sabes qué? Lo echa fuera al demonio, lo reprende. Y al momento de echarlo fuera, dice que llegaron las personas que eran sus amos porque ganaban dinero con ella. Y entonces los echaron a Pablo y Silas a la cárcel. Y dice muy claro en Hechos capítulo 6, versículo 24 a 26: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino repentino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudió, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué significa? ¿Sabemos qué es un cepo? Un cepo es, ¿no han visto en las películas cómo es una cosa de madera que meten la cabeza y meten los brazos? Bueno, también los ponían en los pies. Y las cárceles en aquella época eran peores de las que son hoy, porque ni siquiera había luz. Y dice que hasta el momento, hasta la parte más profunda los pusieron. Y estaban en la noche, entonces estaba totalmente oscuro, no podían ver ellos nada. Y si el prisionero quería ir al baño, obviamente no le decían ve, ¿no? Entonces imagínate cómo olía. Entonces te puedes imaginar cómo estaba Pablo y cómo estaba Silas. Más o menos algo así. Estaba agarrado de los pies así, no se podían mover. Y al estar así, ¿qué hubiera sido más fácil para nosotros? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me metieron a la cárcel? Yo no hice. Hubiera sido más fácil quejarse, ¿cierto? Y ellos estaban así. Pero algo que ellos tenían es que su corazón estaba ¿con quién? Con Jesús, con su Padre. Porque ellos lo vieron como Jesús lo hizo. Y ellos, estando así, en lugar de empezarse a quejar, comenzaron a orar y comenzaron a adorar. Ellos sabían del poder de la oración y sabían del poder de la adoración. Tal fue la adoración. Imagínense ustedes en silencio cuando empezaron a escuchar la adoración en el fondo. Y en el momento que comenzaron a escuchar esa adoración, imagínate cómo comenzaba a sentir las personas que estaban ahí. Pero dice que eso provocó un terremoto. ¿Y qué pasó? Se rompieron. Hoy es la oportunidad que hoy tienes. Quiero ir cerrando este tiempo, porque Dios nos quiere llevar a un momento más allá. Y una de las palabras que venía conmigo, y ahorita Dios nos está hablando, es primera de Samuel capítulo 16, versículo 1. Pongamos atención en esto. Dice el Señor, dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén. Ve y llénate de aceite. Llénate de mi presencia, dice el Señor. Llénate de mi presencia. Eso que tú has estado pidiendo, de lo que te has estado quejando, dice Dios: yo ya lo rechacé. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues pensando en eso? Yo ya no lo quiero para ti, porque Él es un Padre amoroso. Y entonces hoy te dice: llénate de mi presencia. Llénate de mi presencia. Y le dice: y ve, ponte en camino, ve a Belén. Belén significa pan. Isaí significa salvación. Ese pan de salvación, ¿quién es? Jesús. Y dice: porque te vas a encontrar con el Rey. Lo que hoy Dios te está diciendo es: esa situación que te ha tenido atada, ese problema que te ha tenido atado, yo ya lo deseché. Comienza a cambiar la actitud de tu corazón. Ven y llénate de mi presencia. Ven y toma del pan de vida, porque es tiempo, hijo, dice el Señor, de encontrarnos cara a cara. Y ese encontrarte cara a cara se llama adoración. Y esa es una adoración en espíritu y en verdad. Y es lo que hoy Dios te quiere hablar a tu vida hoy. Es el tiempo, mi hermano, de seguir
avanzando. Es el tiempo de seguir. ¿Cómo se llama donde estás? ¿Se llama pasado? Dios ya lo olvidó. Se llama enfermedad. Él te puede sanar. Se llama una necesidad. Él es nuestro proveedor.